Amigos, amigas, buenos días. Pues ya llegamos aquí a Huejutla, estamos aquí con el Firulais. Hola, ven aquí, siéntate. Eso, la manita, eso. ¿Cómo estás? Me da la mano, Firulais. El Xoloscuincle de aquí de Huejutla. Ya se va la ofrenda de este día, ¿verdad? Que le vaya bien. Ya estamos entrando a lo que es el poblado principal. Y un gusto que nos recibe Firulais. Bien noble este animalito. Siéntate aquí, dame la mano. Mano. Dame mano. Bueno, estamos en una construcción, en una casa muy típica de aquí de la región huasteca hidalguense. Vamos a platicar con la propietaria. Hoy es un día muy especial, estamos en 2 de noviembre, la plena fiesta de Chantolo aquí en la Huasteca hidalguense. Vamos a pasar a hablar con la patrona de esta casa, a ver qué nos platica al respecto. Buenos días, señora Aurorita, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, ¿cómo está? Pues en lo que cabe, bien. Todo bien. Aquí festejando el Chantolo. Mire, su guardián. Es el recepcionista. Eso es todo, muy cariñoso, muy amable. Sí. Hola, ¿qué pasó? Wow. ¿Nos permite pasar a su casa, por favor? Vénganse por acá, amigos, compañeros, pásenle por aquí, por favor. Miren, pues hicimos una parada aquí con usted porque nos llamó la atención su casa, que pues es una joya, realmente es una joya porque todavía conserva pues de madera, digamos, original, de cedro, ¿verdad? Me supongo. Platíquenos usted qué es la que... Es una casa hecha de barro con zacate. Las paredes. Sí. Tuvimos que acudirle a poner lámina, pero tenía teja. Es una casa antigua, una casa que tiene, yo creo que más de 100 años, porque la hicieron mis abuelitos, sí. Toda mi familia, sí. toda mi familia aquí nació, aquí hemos estado. Ajá, sí, pues ahorita, de hecho que yo en la casa de mis papás nada más he quedado yo, mis hermanos. Tengo un hermano aquí a un lado, otros hermanos fuera. Sí, por favor. Todos mis hermanos fuera, pero aquí estamos pues festejando ahorita la fiesta de muertos, sí, el Chantolo, sí, con todas las ofrendas. Ahí tengo la foto de mis papás. A ver, cámara, si te puedes acercar aquí para tomar el detalle del interior del arco, donde vienen aquí los patrones. ¿Su papá cómo se llamó? Daniel Salguero. El señor Daniel y su esposa Prisciliana Salguero. Mire qué bonito es el altar aquí de esta familia. Es el altar tradicional de Chantolo. Sí. Y bueno, sí. Pues la felicito porque conservan todavía la tradición, que ya las nuevas generaciones ya no quieren, se van a Monterrey, se van a otros lugares y ya, ¿qué es el Chantolo? Ya no sé qué. Con tristeza nos damos cuenta que sí está desapareciendo. Yo aquí, por mis padres, trato de conservar la tradición como es, tal y como es, 2 días del mes de octubre, 2 días del mes de noviembre, y hoy es la bendición. Hoy se lleva toda la ofrenda al panteón, a convivir allá con los pues vamos aquí, si puedes acercarte, que sí. Me supongo que aquí es chocolatito sus tamales, el panecito de muerto, y ya trajeron ofrendas. Y aquí son ofrendas que me han traído, ¿sí? Sí, que nos visitan la gente, sí. Pues muchas gracias, permítame darle un abrazo. Sí. Ahí con mucho cuidado porque anda malita de su brazo, ¿verdad? Gracias a ustedes que hicieron esa visita. A usted. Sí, ándele. Permítame. Ándele. Que esté muy bien. Si gustan comer un tamalito. Muy amable, somos de la misma tradición. Ajá. Nuestras raíces están en Tamazunchale. Ajá. Y ya llevamos mucho. ¿Gustan probar un tamalito? Sí. Pues muchas gracias, sí nos lo llevamos, cómo no. Mire, vamos a llevarnos una manzanita. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Y una paletita. Ándale, sí. Miren, ahí está la primera ofrenda del día, paleta y manzana, miren.
¿Sí? Si me permiten, les pongo unos tamalitos. Pues unos 4, 3, 2, Oh, 1, lo que usted guste, ¿verdad? Lo que usted guste colaborar aquí para estos muertitos que vamos llegando. Sí, muchas, sí, muchas gracias, muertitos en vida. Sí. Unos vivos y otros llorando, pero aquí estamos. Oiga, y me gustó mucho su guardián. Es ¿Cómo se llama? recepcionista. Pásenle. Ahí viene más gente a hacer ofrenda. A ver, sí, pásenle. Pásenle por este lado, por favor. Sí. Es de la gente que nos visita. Buenos días. Ay, gracias, mami. Gracias. Ay, sí, claro que sí. Sí. Qué bonita tradición. Sí, vamos al panteón. No se vaya a caer. Sí. Miren. Vamos al panteón y Pasa. Sí. Vamos al panteón. ¿Regresan luego? Sí, madrina. A dar una pasadita y sorprende. Sí, está bien, madrina. Sí, Tómanos una foto, por favor. ¿Nos pueden tomar una foto los 4? Aquí con su madrina, estar acá en medio. ¿La madrina en medio? La madrina en medio. A ver, ¿se podrá la foto? Sí, en el altar. Mira. Véngase para acá. No, las dos mujeres que nos sacan. Sí, ¿Está bien? Sí, usted ahí con ahí, madrina. Para que esté así la foto para allá. Ah, ya. Pero que no tapen la cara. Sí, es que la foto del... Sí. Muy bien, muchas gracias. Vamos nosotros para allá, madre. Yo también un ratito. Sí. Propio. Pues muchas gracias por los detalles, ¿verdad? Es muy bonito su tierra, la Huasteca hidalguense. Nos gusta la idea de que les llame la atención y que vengan a ver al rescate de nuestras tradiciones acá. ¿Sí? Sí, espero que... Me gusta. Sí. Muchas gracias. Dios, dígale adiós allá a la cámara. Eso. Con la izquierda porque con la derecha. Gracias. Estamos aquí en el Panteón de Mascutepetla, ¿es correcto? Aquí con los amigos, echándose una fría. ¿Qué tal se la pasaron? A ver, Tigre, ¿cómo andas? Todos vientos y huracanados. ¿Eres originario de aquí o de vienes aquí mero, aquí nací, de aquí voy a morir, ¿verdad? Oye, ¿usted, jefe? Todo bien, bienvenido. Gracias, vamos a pasar acá a ver a los difuntos. Permiso, gracias. Vamos a pasar por este lado. Ya está empezando a llegar la gente, de hecho desde anoche están aquí, ¿verdad? Buenas tardes. Sí. Tiawi, vamos para acá, este lado. Por acá. Y por aquí, miren, vamos a pasar a ver, con todo respeto, a la gente que viene a ver a sus padres, a sus abuelos. Buenas tardes. Sí. Si gustas, mira, aquí está la gente ya. Sí, mira, con sus ofrendas. ¿Llegaron anoche o van llegando en la mañana? Hoy. ¿A qué hora llegaron? 7. Ah, muy bien, que se dan su vuelta. Sí, por aquí con sus patrones, sus papás, ¿verdad? Sí. Su papá. Muy bien. Vamos a pasar para acá adelante. Gracias, con permiso. Gracias, igualmente. Gracias. Vengan por aquí, amigos, que nos ven a través del canal. Vean ustedes toda la visita en este día 2 de noviembre. Vengan por acá. Sí. Pasen por este lado, por favor, con mucho cuidado. Por aquí. Miren, ahí está. Sí, por acá. Échale la caguama. Pásate, dije. Sí, pásate. Por aquí, con mucho cuidado, con mucho respeto, porque hay mucha familia de aquí de Hidalgo. Hay mucha familia de Hidalgo que viene a ver a sus antepasados, sí, a los abuelos, a los padres, sí, a los niños, que ayer fue el día de ellos. Entonces pásenle por este lado, vamos a ver acá donde está la banda, porque hay una música en vivo con la banda tradicional de Hidalgo. Miren, acá hay otra familia que vienen a ver a sus abuelos, ¿verdad, señoritas? ¿Vienen a ver a su abuelito? Miren nada más. Sí. ¿La señora es su mamá de ustedes? Ah.
Buenas tardes, disculpe. Con mucho respeto, disculpen, vénganse por acá. Está muy estrecho el lugar por este lado. ¿Cómo le hacemos? ¿Por aquí pasamos? No, porque no quiero subir así, no. Sí, por aquí. A ver, vámonos por acá, con cuidado. Pásale, joven. Pues mire, por aquí. Vamos a pasar por aquí. Sí, pues aquí nos permiten grabar, grabar en este lugar. La familia, ¿cuál es la familia aquí? Hernández. Es un señor de Francisco Hernández. Aquí está su hija y su nuera presente que le traen toda esta ofrenda y algunos familiares. Los tíos que vienen, ¿de dónde ellos? Soy de la familia, pero es mi cuñado el que estamos ofrendando. Y allí mismo está mi mamá y mi hermana. Toda la familia en este lugar. La familia está aquí. Sí. De Puebla. De la Huasteca Poblana. Sí, ¿no? De la capital. De la capital. ¿Qué le parece la celebración de aquí de los hidalguenses? Extraordinaria. Sí, me gustan mucho las tradiciones, son muy íntimas. Sí, muy de la familia. Muy de la familia. Y qué bueno que nos permiten hacer estas grabaciones, porque esto es, pues precisamente, es un evento familiar y es un momento de estar compartiendo el pan y la sal, les decimos acá, con nuestros difuntos, ¿verdad? Pues sí, están todas las ofrendas, todo lo que les gustaba. Mira, nada más, sí. Pues muchas gracias por compartir con nosotros para podernos aquí en la entrada de Huejutla, para ser exactos, en la montaña, en el panteón de Mascutepetla, con el amigo, ¿cuál es su nombre? Ricardo del Ángel Martínez. Él es el representante de la banda de viento de... la banda Ritmazo de Lojite, Huejutla, de Reyes Hidalgo. Sí, nos van aquí a hacer el favor de deleitarnos con unos sones muy tradicionales. Sí, claro que sí, ya les vamos a complacer con 2 temas tradicionales, ahí con la banda ahí para que, para los que nos gusten seguir en las redes sociales, estamos como en el Facebook, Ritmazo, en YouTube, banda Ritmazo, de Lojite, Huejutla, de Reyes Hidalgo. Ahí estamos a la orden para cualquier tipo de evento. Les vamos a complacer con 2 temas. Pues que se escuche fuerte la tambora y todos los metales y la tuba. Que resuene aquí en el panteón para que todos nuestros difuntos
¿Todo bien? ¿Ya está? Muy bien. A ver, pues, musicazos. Pues aquí nada más para agradecerles. Alguien me quiera dar unas palabras, me pedían por ahí que, a ver, dígame usted, maestro, ¿qué tal se la está pasando? ¿Viene a ver a su papá? ¿A quién viene a ver? Aquí visitar? venimos a ver a nuestro padre, sí, a una tía, los abuelos, especialmente a nuestro padre, ¿no? Aquí estamos, La familia. toda la familia integrada, desde nietos, hermanos, sobrinos, todo. Aquí estamos y ofrendándole, miren, todo lo que se le ofrenda, lo que es una mandarina, una cerveza, unos tamalitos, un pan, un chocolate, sí, pues un vino. Todo eso es lo que nosotros traemos para ofrendar aquí a nuestros difuntos. ¿A qué hora llegaron? ¿O están desde anoche? Nosotros llegamos desde las 10 de la mañana. Empezamos aquí ya a estar ahí llegando. ¿Van a estar aquí hasta qué hora? Pues hasta las 12, 1 de la tarde, porque tenemos más actividades más tarde en casa, la gente que nos visita, hay que atenderlas, así es. Pues qué bueno que disfrutan en familia a visitar a su señor padre. Y qué bonita tradición tienen aquí en Hidalgo en los días de Chantolo, Micaílhuitl, fiesta de muertos. Sí, así es muy bonita. Yo trato de venir para acá, se me complica porque pues, nada más es día 1 y día 2, entonces pues nosotros venimos del estado de San Luis Potosí y también allá se celebra, pero aquí es lo doble, 3 veces más que la celebración que tenemos nosotros en la Huasteca Potosina. Esto es mágico, a mí me gusta mucho venir y no me la pierdo, cada que puedo aquí estoy. Es un gusto, gracias, muchas gracias por la cervecita, muchas gracias, saludcita. Y pues aquí su señor padre, vean, en paz descanse. Y pues qué bueno que están, en lugar de estar tristes, están pues con la familia a gusto y visitándolo. Como siempre nos quiso ver nuestro padre, felices, sí, disfrutando de esto. Aquí están las palabras del maestro. ¿Cuál es su nombre? Pablo Salguero Martínez. Pablo Salguero. ¿Es originario de aquí dónde? de Maxtapetla. De Maxtapetla. Sí. Muy bien. Pues sigan en esta visita, ¿sí? Al patrón. Así es. Miren hasta se vino la mascota. Saludcita, vamos a seguir en este video. Bien. Pues yo traigo de parte mía, le voy a entregar aquí al capitán. Le voy a entregar una sudadera con la marca de huasteca.com.mx, ahora para la temporada, para algún joven de por aquí, de la banda. Sí. Permítele para que la vean, nada más voy a mostrarla. Viene la marca, en la espalda viene la marca, la sudadera oficial de huasteca.com.mx para la temporada de invierno que ya se aproxima. Le hago entrega, muchas gracias por sus atenciones. Musicazos, la verdad. Gracias. La banda de Hidalgo, mejor que Sinaloa. Claro. Gracias. Nos vemos, seguimos. ¡Ánimo! Bien, amigos, pues llegamos a buena hora. Llegamos muy bien. Veamos aquí la panorámica. Estamos en Huejutla de Reyes, Hidalgo. Chantolo 2025. Qué bueno que se me da la oportunidad de venir otra vez aquí. Un lugar increíble, la verdad. Vean ustedes, tenemos aquí la música en vivo. La música en vivo aquí, miren. Amenizando un trío. Sones chantoleros. Allá está el Tata, el patriarca de la comunidad náhuatl en la zona de arriba, y en esos momentos se están ofrendando. Hay comida para todos. Cada año me gusta venir aquí. Excelente fiesta. Vamos a ir caminando desde atrás, camino para allá, porque quiero que vean aquí. Miren, aquí está el altar. Vean ustedes el altar. Está la nana, la patriarca. Hermoso lugar. Siempre Huejutla se ha caracterizado en hacer estos eventos en tamaño familiar grande. Tenemos el campito de las ánimas que nos visitan, y en este momento ya viene mucha gente. Para este lado ya viene mucha gente.
bueno, un gusto estar aquí. Y qué bueno que nos están viendo a través del canal. Vean ustedes. Huejutla de Reyes, Hidalgo. La fiesta grande del Chantolo. Disfrútenla. Allá arriba del fondo tenemos al Tata, el patriarcado de los náhuatl. Hay unos escalones que suben y ahí la gente se puede tomar una fotografía. Pues cada año aquí celebran en grande y vamos a pasar de ese otro lado donde están las ofrendas. Dale para acá, por favor. Para acá si nos permiten. Muchísimas gracias. Les recuerdo, les cuento. Aquí están dando, ¿qué están dando? ¿Atole de qué? De calabaza. El que Huejutla sea considerado Atole de calabaza para todo el público. Barra libre, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Sí. Kevin Martínez, para servirle. Aquí con Kevin, que anda bien amable con su asistente. ¿Usted cómo se llama? Disculpe. Bianca. Con Bianca, andan bien movidos repartiendo atolito. Vamos, vénganse por aquí. Gracias, muy amable, muchas gracias. A ver, comenzó con este proyecto. A ver, Bianca, sí. A ver, nos van a invitar un atolito de parte del ayuntamiento, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Quién preside? En el 2002, el presidente José Alfredo San Román Duval. Muy bien, muchas gracias. Así está bien, así está bien. Muchas gracias, muy amables. Gracias. ¿Algunas palabras? Que venga la gente. Sí, que venga a visitarnos. Muy bien. Vámonos, seguimos por acá. Por supuesto que se dio oportunidad de artesanos. Pasen por aquí, por favor. Creo que por aquí es. Con permiso. Al parecer está cerrado, pero vamos a pasar. Si gustas de ahí, mira. No, pásate. Pásate con mucho cuidado, pásate por aquí. Miren, pasen. Bienvenidos a una choza tradicional de la cultura náhuatl. Tenemos aquí el altar de Día de Muertos, ofrendando la fruta. Le voy a dejar el atolito que me regaló el amigo de ahí del ayuntamiento. Tienen el maíz, miren. Porque esta es una fiesta del maíz también, ¿sí? De la cosecha, de los difuntos, los morrales, como el que yo traigo, ¿sí? Pues llegamos aquí. Tienen aquí la banquita, porque esa es la camita para descansar y para dormir. Aquí le ponen un petate. Este es para hacer las tortillas, el comal. Pues bien, amigos, vamos a hacer unas panorámicas de todo esto que es muy hermoso, muy bonito, la fiesta aquí en Huejutla de Reyes, Hidalgo. Vamos a continuar. Hola, mi nombre es Sujei Sánchez, estamos aquí de parte de Presidencia y nos tocó ofrecer comida. Estamos dando ahorita bocolitos de castilán con cilantro. Es una comida tradicional de aquí de Huejutla. Excelente. Normalmente le comentaba aquí a su compañera que el bocol en otros lugares de la Huasteca, ya cuando está elaborado, le abren para hacer dos piezas y le meten algún guisado. Pero eso ya no es un bocol, ya es fuera de la tradición, ¿verdad? No, aquí en Huejutla son, haz de cuenta, tienen de queso verde, queso rojo, de chicharrón, pero todo va mezclado en la masa. O relleno dentro, pero va directo al comal, no se abre para nada. Y también vamos a hacer, bueno, allá de aquel lado está el adobo y tenemos elotes también hervidos. Es lo que nos tocó ofrecer el día de hoy. ¿Eso tiene algún costo? No, es gratis, es para la gente que nos viene a visitar, es parte de la ofrenda también. ¿De dónde ha venido gente? ¿De otros estados, de otros países? Bueno, ¿cuál es lo que ha visto usted hasta el momento? Nos visitaron ahorita, preguntamos, nos visitaron de Querétaro, nos visitan de Tampico, nos visitan de Veracruz, varios estados de la República vienen ya se ha hecho año con año esta actividad. Sí, a mí me tocó el año pasado también, definitivamente, bueno, yo vengo de San Luis, exactamente de Ciudad Valles, muy cerca, vecinos. Huasteca. Sí, pero nuestras tradiciones o nuestro, pues Chantolo, nada que ver con la fiesta de ustedes. Ustedes nos ponen el ejemplo. La verdad, a mí me gusta venir en cuanto puedo cada año y me la paso muy bien, son buenos anfitriones.
El ayuntamiento la vez pasada trabajó muy bien, esta vez veo que excelentemente bien. ¿Qué departamentos aquí ustedes? Es Secretaría Municipal, y este evento lo llevó a cabo hace 13 años el presidente actual, José Alfredo San Román Duval, es el pionero de esta actividad. Está muy preocupado por que toda esta actividad, que todas estas tradiciones sigan prevaleciendo en nuestra cultura, en nuestra parte de cultura. Pues muchas gracias, tienen una fiesta muy bonita que es digno de presumir. Bueno, pues les ha gustado a la gente y aquí son bienvenidos las veces que sea. Tenemos otras actividades también en diciembre, viene lo de la feria, se hace un reinado también. Pues aquí son bienvenidos de toda la parte de la República. Muchas gracias, muy amables. Vamos a seguir grabando y luego venimos a probar un bocolito. ¿Gusta Sí. de una vez? Sí. A ver, voy a tomar uno. Deme uno así con su mano, por favor. Sí. Para no meterle mano yo ahí, están ustedes trabajando. Muchas gracias. De aquí tomas y ya. A ver, así, por favor, así, ándale. Aquí, nos dieron 2 bocolitos. ¿Te llevo 2 bocolitos? ¿Sí? De una vez los voy a probar aquí, a ver. De Castilán. Excelente. Excelente. Qué barbaridad. Haciendo el adobo, es adobo campechano de aquí del Huasteco. ¿Adobo de qué? De criollo, del que se está en la región, y con tomate. A ver, otra vez, por favor. Lo que se está cociendo allá es adobo campechano, es chile criollo cultivado aquí en la región, con tomate, con carne de los cerdos que crían aquí en la región, y aquí estamos haciendo arrocito para acompañar el platillo. ¿A qué horas venimos? Me gusta la idea. A las 3. Muy bien, entonces por aquí nos damos una vuelta. Muchas gracias. Continuamos, síganme por este lado, por favor. Vamos a ver dónde están los jovitos y los néctares. Muchas gracias. Aquí está el mortero con el maíz. Y aquí que tenemos, buenas tardes. Se están cociendo los elotes. Asómate aquí, mira. Los elotes, mira. Y allá va a quedar el guisado. Me repite el guisado. Es adobo. El adobo. Adobo campechano. Muy bien, al rato venimos. Sí. Ya nos dijeron que a las 3 vamos a estar puntuales. Sí. Gracias. Vamos para acá, vénganse. Donde sea comedera, aquí voy a regresar. No le hace que los triglicéridos estén al tope. Buenas tardes. ¿Qué nos van a invitar por aquí? Apenas está la preparación. ¿Cuál es su nombre? Beatriz. Beatriz, ¿usted está dentro del ayuntamiento? Así es. ¿En qué departamento? En el área de Zipina. Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué está haciendo entonces, me decía? Se están preparando las carnitas, el chocolate, la salsita de molcajete, y ya una vez que esté ya se les empieza a obsequiar a los invitados. Muy bien, muchas gracias. Ay, sí. Pues amigos, ni para dónde hacernos aquí, hay mucho que ver, para muchos lados para ir a visitar y mucha comida para todos. Síganme por favor, vénganse por aquí, miren el detalle de los paliacates. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí está la nana, sí, el matriarcado. ¿Cómo se llama la cuadrilla? ¿Cuál cuadrilla traen? Somos del plantel Tehuetlán. ¿De Tehuetlán? Sí, la cuadrilla del plantel Tehuetlán. ¿Cuántos elementos son? ¿Cómo? ¿Cuántos elementos conforman la...? Ahorita no tenemos el número exacto, como algunos faltaron por enfermedad. ¿Un más o menos? Como 70. Ok, ahorita venimos, vamos ahí a que nos den un taco. Vénganse por acá, por favor, por acá. Mira, tómalas a ellas que están comiendo, mira qué bonitas se ven. Descubiertas, se ven muy guapas. También acá el amigo, mira cómo se mira. Vámonos, ¿dónde quieren salir? Vámonos, por acá. Vengan acá. Bien. ¿Ah, sí? ¿A poco sí? De Madero, Tamaulipas. De Madero, Tamaulipas. A ver, dilo al público, por favor. Saludos para Madero, Tamaulipas. Pollo en las brasas, Miramar. De las brasas de Miramar. Ahorita estaríamos en el mar, cabrón. Me viene a Huejutla. A ver, dices que sigues el canal. Te acabo de empezar a seguir. Ve el documental y me viene para Huejutla. Oye, ¿me compruebas que me sigues y traigo un regalo sorpresa para ti? Acabo de empezar a seguir. A ver. ¿Vi tus videos?
A ver, déjame, compruébame. Te voy a dar un regalo. Te voy a hacer un regalo si me compruebas. No traigo datos. Te vi, yo lo conozco. La foto ahí, la foto, un seguidor. Son poquitos, pero desde la playa Madero. Las Brazas Miramar. Muy bien. Chingón. Órale, ya quedó. Vamos por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a subir para que... Póngame por aquí, por favor. Voy a subir. Vente. Vénganse por acá, por favor, vete. Por acá de este lado vamos a subir. Por eso les digo, vengan a Huejutla. Vengan para acá. Buenas tardes, voy a preguntar aquí a las señoras. Adelante. Sí, gracias, muy amables. Por acá, de este lado. Pásenle. Quiero preguntarles algo. Pásate por aquí, por favor. Ahí está el director. Ah, la maestra Vela, mire. Maestra. Pásenle por aquí. Maestra, ¿puedo platicar con usted? Dígame qué se le ofrece. Aquí estamos con la maestra. ¿Su nombre? Mi nombre es Veda Hernández Bautista. Organizan este pequeño, ¿qué es? Choza. Es la casa de Atlapesco. Bienvenidos a la casa de Atlapesco. ¿Ustedes representan al municipio de Atlapesco? Representamos el municipio de Atlapesco. Excelente municipio. Yo, fíjese, le voy a platicar. Cuénteme. Yo estuve ahí hace muchos años porque fui al Festival de la Huasteca, no el actual, el de hace como 15 años fui. Hace años, sí. Y presenté mi libro de la Huasteca Potosina. En Atlapesco fue la presentación hace ya algunos años. ¿De qué hablaba en su libro? En la cancha municipal de ahí de Atlapesco. Buenas tardes, su nombre, perdón. Hola, muy buenas tardes. Yo soy el maestro Eugenio Celestino Martínez Morales, director del COBAE de Tlehuetlán. Muy buenas tardes, bienvenidos todos hoy a Huejutla, el viernes 2 de noviembre, un día muy especial para todos los huastecos. Que viva el Chantolo. Que viva el Milcaíhuitl. Siempre batallo para propiciarlo. Excelente fiesta, la verdad. Nosotros también lo celebramos. Somos hermanos porque estamos en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Y ustedes tienen una fiesta increíble, increíble. Maravillosa. En la cual le damos gracias a la vida por este maravilloso regalo que nos ha dado, de verdad muy intercultural, en la que une a familias, en la que une hogares, en la que une realmente a muchos jóvenes, a quienes le estamos dando un verdadero regalo, les estamos dejando un verdadero ejemplo a seguir, porque hay muchos jóvenes y generaciones que aún nos faltan por representar. Así es. Atlapesco, lugar de canoas, ¿no? Sí, es ahí donde se encuentra el balsero. El balsero, el monumento al balsero. El monumento al balsero. Su rica tradición que envuelve pues el mensaje que trae en la cultura es referente a toda la generosidad que tiene esa gente tan trabajadora, ¿verdad? Esas son sus raíces que les han dejado nuestros ancestros. Y realmente todos estos materiales que representan la casa de Atlapesco nos refleja el trabajo de mujeres y hombres trabajadores. No, muy bonita la tradición, se me enchina la piel de todo esto. Anteriormente, hace muchos años, yo ya tengo mis añitos, yo venía con mi abuelo, que venía de la ciudad de Reynosa, a vender al mercado. Agarraba tanto yuca, agarraba Huejutla en la venta en los tianguis. Venía con cosas usadas de Reynosa. En la que se viajaba a través de mulas, a través de caballos. Bueno, a mí me tocaron los autobuses Transporte Rivera. Ha de haber sido más antes, sí. ¿no? Pues muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Agradecemos la oportunidad que nos da nuestro presidente, el licenciado Alfredo San Román Duval, que nosotros como instituciones de educación media superior tengamos un espacio donde nos podemos mostrar. El día de hoy estamos aquí representando al COBAE, el plantel Tehuetlán. Ayer estuvo el plantel de Santa Cruz, antier estuvo Santa Catarina, el primer día lo inauguró el plantel Huejutla, hoy por la noche va a estar el plantel Los Otates.
Nosotros somos un subsistema de educación media superior, el más grande en todo el estado de Hidalgo. Háblenle al compañero. El día de hoy estamos apoyando a nuestra tradición, la más importante aquí en Huejutla, y por eso es que todo lo que vieron hoy, toda esta magnífica interpretación, toda esta danza, toda esta comparsa, es preparada por los maestros, pero ejecutada por los muchachos, como usted lo vio. Sí, son alumnos de preparatoria, son chicos de no más de 15, 16 años, que obviamente siguen preservando sus tradiciones desde la raíz, y que ahorita más adelante van a estar bailando aquí en la tarima. Ahí los vamos a ver. Ahí los vamos a ver. Sí, ahí los saludamos. Sí. Muchas gracias. Permíteme que venga con el compañero, el profe, que trae su sombrero santoyuquero. Solamente para hablar de lo que es la prenda típica tradicional de la Huasteca hidalguense. Adelante, Adelante. Sí, mire, la prenda principalmente es de tela de manta, ¿verdad? Aquí en la Huasteca se le llama el calzón de manta, es el pantalón de manta blanco, la camisa de manta bordada, sí, en el cuello y en los brazos, ¿verdad? El huasteco siempre se acompaña de guaraches y del morral típico de la región huasteca y el sombrero de palma. Elegante, muy elegante, la verdad. Pues lo que ustedes se da cuenta que la vestimenta es adornada por aretes, ¿verdad? Es adornada por aretes, por collares. Se hace acompañar por la flora y la fauna que representa la región de Atlapesco y de la región huasteca. Se hace acompañar por un par de guaraches de llanta, de hule, también igual, en la que representa lo que hay en la naturaleza, que no se debe de perdernos. Nos refleja y nos pinta la visión que vive en la Huasteca, en aquellos cerros, en donde todavía hay vida, en donde todavía podemos salvar nuestro ecosistema. Y es por eso que se refleja en nuestras prendas de vestir, el trabajo de las manos de la gente indígena, de la gente trabajadora, de la gente que lucha y se esfuerza por un mañana mejor. Qué bonito, maestra, qué bonito. Pues nosotros nos vamos, muchas gracias a ustedes. Su fiesta, la verdad, hermosa. Gracias. Hermosa. Y es así como también se adornan los manteles bordados con cuadrillé, trajes típicos de la región. Aún encontramos todavía sombreros bordados, el famoso guaje en donde se lleva el agua fresca para poder disfrutarla a mediodía. Se comparte con ellos el morral, el paliacate de diferentes colores, ahora normalmente es el rojo. Muchísimas gracias por su visita, que Dios los bendiga y Dios los acompañe y que sigamos celebrando Chantolo en la Huasteca y en todos los hogares. ¿Con quién, perdón? Con la maestra. La maestra, sí. La maestra Lidia. Sí. Pásate para acá, por favor. Sé que están muy ocupados, maestra. Quiero unas palabras para el canal de YouTube. Nada más unas palabras breves. ¿Cuál es su nombre, por favor? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lilia Gallardo del Ángel. Pertenezco al área de educación de aquí de la presidencia municipal y en esta ocasión nos corresponde atender y arreglar el arco del municipio de Xochiatipan. Es la tierra de mi abuelo Nicandro Castillo. Nicandro Castillo, ciertamente. Personaje. Claro, todo un ícono en la Huasteca. Mi corazón es de él. Bueno, sí, miren, si ustedes ven, este es el arreglo característico de Xochiatipan. La ofrenda es con frutas de la región, mandarinas, naranjas, plátanos, el pan tradicional de muerto, la yuca enmielada, los dulces. No podía faltar el curado, que está hecho de refino, un derivado del aguardiente, con frutas también. Entonces, también no pueden faltar las fotografías, ¿verdad? De las personas que se nos han adelantado.
Entonces nos da mucho gusto que nos estén visitando y vengan a la Huasteca para el próximo año. Si aquí los esperamos. Muchas gracias. Las mazorcas de maíz que se tiene que desgranar para preparar el nixtamal, ¿cierto? Para las dígame usted, aquí ya rápido, dígame usted. Se prepara para el nixtamal, para las tortillas, elaboración de tortillas de masa. Obviamente se preparan a mano y pues todo eso es en un fogón a leña. Sí. Qué bonito. Sí, así. Hay que conservar todo esto porque sí, la verdad se está perdiendo. Los jóvenes pues ya no quieren participar. Usted es una mujer joven. Sí. ¿Qué edad tiene? 31. Es joven. Sí. Pero ya hay jóvenes de 20 que pues ya... Y que sobre todo a veces los jóvenes ya no conocen de las tradiciones y costumbres, ya las dejan de lado. Ya no quieren comer tepehua. Mire, yo quiero comentarle el gran acierto de nuestro presidente municipal, el licenciado Alfredo San Román Duval, que esta vez ha incorporado a las instituciones educativas para que vengan ellas a celebrar el chantolo, participando desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, nivel superior, en las cuadrillas, en las tradicionales cuadrillas que no pueden faltar. Y ha sido sorprendente ver cómo los niños pequeños de preescolar han participado tan bonito, ¿verdad? Y desde ahí ya estamos rescatando nuestras tradiciones para que las generaciones nuevas no pierdan esta bonita costumbre. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos de la Huasteca? Me da muchísimo gusto saludarlos aquí desde Huejutla, el corazón de esta región hermosa, y aprovechando el fin de semana para venir a acompañarlos en su celebración más importante del año, el Chantolo. Este espacio de convivencia y de tradición donde se celebra la vida y la muerte, donde a través de la fiesta y los rituales se invita a que nos visiten los seres queridos que han partido y se conjugan la vida y la muerte en un solo evento. Feliz de estar en Huejutla, como siempre, un pueblo lleno de alegría, de color, de fiesta, y con el orgullo de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, señor secretario. Una foto, por favor. La foto. Pásate por acá. A ver, ábrase para allá tantito. Mira, excelente. Llegamos en buen momento porque están preparando un patlache de ¿cómo? Papatlaxtle. Papatlaxtle. Nosotros lo conocemos como bolín. Sí. O patlache. ¿De qué región? Somos potosinos. ¿Sí? ¿Qué carne tenemos ahí? Puerco y pollo. De puerco y pollo en chile rojo, chile ancho, ¿verdad? Guajillo. Chile guajillo. ¿Qué tanto tiempo de cocción? De 4 a 5 horas. Pues a rato venimos entonces, ¿sí? Muchas gracias, muy rico, con permiso, gracias. Véngase por acá, por favor. Buenas tardes. Un saludo para mi cámara, por favor. ¿De dónde vienen ustedes? Pachuca, la bella airosa, ¿sí o no? Así dice la canción. Cuénteme algo, ¿cómo se la está pasando? Muy bien, la verdad es que todo está muy bonito, la comida, cómo bailan, todo, la verdad muy bonito, muy bonito. Está muy bonita su blusa. Sí. Muchas gracias. ¿La compró por aquí o de dónde? La compramos aquí la compramos. Muy bien, pues disfruten de la tarde, de la comida. Adiós, gracias, con permiso. Estamos representando el arco, lo que son las costumbres. El arco tradicionalmente se hacía de hojas de laurel con el cempasúchil. Todo el arco es tupido de la flor con igual que estas ramas de la planta del árbol. Se cosechan en el cerro, de ahí se sacan y se hace el arco. Se puede dar cuenta en el arco
Al final salen las puntas como en representación de las cruces y se hace el arco como el pasadizo de los difuntos hacia el mundo terrenal. El Chantolo es una convivencia más que el simple hecho de recordarlos, es vivirlo y traer a los que en su momento estuvieron con nosotros, estar en nuestros corazones, pero sin embargo existe esta fecha sumamente importante debido a que es un momento crucial tanto para ellos como para nosotros, evidentemente igual rescatando nuestra identidad, la cultura forma parte de nuestra identidad y eso nos vuelve mexicanos y huastecos. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarlos. Por aquí estuvimos el año pasado. El gusto es nuestro, joven, de saludarlos y de volver a estar aquí con ustedes. Allá está la cámara, bien. De volver a estar aquí con ustedes. Es un gran placer disfrutar de todas las bellezas que tienen ustedes acá, de comer, de tomar, de todo. Ya tomamos 1 litro de jugo de caña sabrosísimo y chocolate, pan, que ya no queremos. Pero ¿cómo andan del azúcar y de la presión? ¿Todo bien? Oh, todo excelentemente bien y más bien ahorita que estamos aquí disfrutando de todas estas bellezas, de todo lo que ustedes nos dan, nos regalan sin ningún miramiento, les dan a todos en general. Sin distinción. Sin distinción. Es correcto. Gracias a todos ustedes. ¿Y usted qué nos puede compartir esta tarde? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Único lugar en el mundo donde se le rinde culto conforme a la religión y a la cultura de nuestros antepasados. Egipto, con muchos años adelante, pero para nada comparable con lo de nosotros. Allá le rendían culto a sus faraones, pero no tiene comparación lo que en este lugar se le ofrece a los difuntos año con año. Este es el lugar donde la muerte cobra vida, donde la vida danza con la muerte. Aquí no se le tiene temor ni miedo a la muerte, aquí se le tiene respeto, veneración y convive con nosotros. Muchas gracias, jefe. Tenemos que seguir. Muchas gracias. Es usted muy amable y es un gusto haberlos encontrado otra vez por aquí. Y si Dios presta vida, seguiremos encontrándonos en este camino del Chantolo, en ese camino del Mictlán. Así es. Porque es el camino a donde todos vamos a ir. Ay, así es. Quetzalcóatl nos creó a los mexicanos. Bajó al Mictlán, tomó 2 huesos de gigante, los mezcló con sangre divina y de ahí nos creó a los mexicanos. Por eso los mexicanos nacemos guapos, no envejecemos, nos mantenemos jóvenes y jamás morimos. Todo, muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso. Así es mi tierra, morenita y luminosa. Así es mi tierra, tiene el alma de amor. Así es mi tierra, abundante y generosa. Ay, mi Huejutla, cómo es grato tu calor. Gracias. La foto, ahí sigue la foto.
Nacional, el licenciado José Alfredo San Román Duval. Queremos agradecer a cada una de las instituciones por estar con nosotros y darle más y más realce a este Chantolo aquí en Huejutla, aquí en la Huasteca. Aquí con Oscar, el querido Oscar Lascano, ya muy conocido con su trío y también con unas composiciones que tienes increíbles. Me impactaste cuando escuché y vi el video de un tema que tienes mezclado entre rap, banda de viento. Excelente tema. Orgullo Mexicano. Sí, por favor. El tema se titula Orgullo Mexicano. Es una canción que me ha abierto muchas puertas, gracias a Dios. Toda la comunidad huasteca y más allá de las fronteras de la Huasteca ha arropado muy bien esa canción, maravillosamente bien. Así que pues es una satisfacción muy grande para mí haber hecho esa fusión que desde hace mucho tiempo estaba planeada para que saliera y me tardé muchos años en sacarla, pero al final salió y creo que es un documento para las nuevas generaciones, para que nunca se olviden de lo nuestro, lo que tenemos en casa, para presumir al mundo entero, porque si pierdes identidad, como dice la canción, si pierdes identidad lo pierdes todo. Excelente tema, la verdad, uno de los mejores temas, se lo recomiendo. ¿Tienes tu canal? ¿En qué plataforma lo pueden ver o bajar en Spotify? Sí, está en todas las plataformas digitales de música y también lo pueden observar el video en YouTube. Ahí está mi canal de YouTube, Oscar Lascano. Y bueno, pues como repito, agradezco mucho a la comunidad huasteca que ha arropado bien ese tema, lo han utilizado para muchas campañas, de difusión de la música huasteca, y es muy importante para mí porque también quiere decir que la música huasteca no está peleada con los demás géneros, siempre y cuando hay que saber hacer esas integraciones para hacer una buena fusión. Estimado Oscar, pues un gusto aquí conocerte, así estar en vivo. Lo he pensado, quiero ir a tu pueblo natal para precisamente conocer tu estudio. Tienes tu estudio de grabación, ¿verdad? Sí, ahí tenemos el estudio en Zacualpan, Veracruz, mi pueblo, quedan todos invitados. Viene el carnaval próximamente, así que el carnaval cae el 16 de febrero, dura 4 días, el 16, 17, 18 y 19. Así, 14 de febrero, 14, 15, 16 y 17. Ahí se acaba el carnaval. Y bueno, pues cuando gusten, son bienvenidos. Ahí tienen su casa en Zacualpan, Veracruz. Muchas gracias. Hoy te presentas como Ensamble Huasteco. Platícame, a la gente, yo ya conozco tu grupo y esa fusión que hiciste con la banda. Pero platícale a la gente de tu grupo de guapangueros, ¿no? Sí, tenemos el trío Ensamble Huasteco también, conformado por el maestro Leonardo Maya. Excelente, mi compadre Arturo Guzmán, que en esta ocasión nos viene reemplazando a mi compadre Arturo, un amigo de los Caimanes del Río Tuxpan, que nos vamos a presentar más al ratito a las 5:30 en este escenario en Huejutla, Hidalgo, uno de los escenarios más importantes que ha pisado Ensamble Huasteco, y la verdad muy contentos de volver a estas tierras maravillosas de Hidalgo. Un gusto. Ahí estamos, huasteca.com.mx, el canal. Por ahí te mando por WhatsApp el link. Sí, no, hombre, al contrario, gracias. Saludos. Bien, pues ya nos vamos nosotros, ya fuimos a donde teníamos que ir. Pasamos un buen domingo de Chantolo, día 2 de noviembre, y pues ya nos vamos. Vamos a pasar nada más aquí enseguida, donde pues si vienes a Huejutla y no vienes a las enchiladas, yo les llamo enchiladas de la barda, la gente les conoce como las enchiladas de la pared o algo así, las del pasillo del mercado, pero yo les llamo enchiladas de la barda. En Tampico hay tortas de la barda y aquí en Huejutla las enchiladas de la barda. A ver, aquí la patrona vende agüitas. ¿De qué es la agüita? Achocote, jobo, frutas, horchata, limón, sandía, tamarindo, piña y jamaica. Todos los domingos aquí se pone, todos los días. Bendito Dios, sí, los domingos y en las tardes en el estacionamiento del mercado. ¿Cómo se llama usted? 5, Doña Mari. Aquí con Doña Mari, aguas frescas de la región. Miren, aquí está, la de Jovito. Ahorita venimos por un vasote. Vamos aquí por unas enchiladas. Vénganse por acá, síganme, por favor. Sí. A ver, vamos a ver por este lado. Síganme. A ver, más adelante, vénganse por acá porque pues sí está concurrido hoy domingo.
Y pues toda la gente quiere llevarse sus enchiladas. Toda la gente, saludos a la cámara, por favor. ¿De dónde viene? De Tulancingo, Hidalgo. Vean nada más, gente de Tulancingo, visita Huejutla para las enchiladas ya tradicionales aquí en Huejutla, ¿verdad? Muy ricas las enchiladas con su huevito. Para comer aquí, para llevar. Para llevar. ¿Quiere traer? Muy bien. A ver, vamos a pasar a este lado. Vamos a buscar. Adiós. Síganos en huasteca.com.mx en YouTube. Huasteca.com. Aquí está. Ahí vamos a salir, claro que sí. Buenas tardes, buenas tardes. Alcanzaremos por aquí. ¿Dónde va la? Buenas tardes, provecho. ¿Dónde va la cola? Le preguntaba, oiga, ¿dónde va la cola? No, aquí es el hombro. Aquí es el hombro. La cola es en otro lado, dice. Ah, bueno. ¿Alcanzaremos por aquí o sí? Pásate de aquel lado por donde gustes. Sí alcanzamos, ¿verdad? Si pueden, dense la oportunidad de venir aquí a Huejutla. Yo les digo las enchiladas de la barda, pero se les conoce como las enchiladas del pasillo. Miren nada más. ¿Cómo se llama usted, jefa? Maribel. Aquí con doña Maribel, miren. Llega como a las 3, ¿verdad? Vengo llegando ahorita. Como a las 3 de la tarde ya abre la paila llena de enchiladas. Adiós. Uno nada más. Y es la única señora que trae los huevos. Bien buenos. Bien duros los huevos. Ahí está. ¿Cierto o falso? Ahí están los huevos. Cierto. Deme otra orden de seco y medio de ajonjolí. Ya ahorita que tengamos viaje. Gracias. Ahí nos buscan en YouTube. Sí. Pues aquí estamos ya en la venta. Yo hasta quisiera estar cobrando aquí el billete y todo porque para llenar mi morral. Sí. Le dio más. Sí. Fíjese, con razón se peló. Sí. Con razón se dio 3 pasos y se salió al mercado. Muy bien, mira, aquí son de chile. Chile seco. El chile seco, miren. Bueno, ya tengo mi orden de chile seco. ¿Cuánto vale la orden? 10 pesos. A 10 pesos la orden de chile seco. Voy a poner mi micrófono aquí, miren. Para. No, está bien así. Miren. Chile seco. Sudaditas. Muy bien. Y aquí en mi morral. Pasé por mi queso, miren. Traigo mi queso. Sí, pues es que vienes desarmado, tráete un quesito. Miren. Traigo mi quesito. Aquí traigo mi quesito. Ya le pedí al quesero que me partiera aquí. Miren mi quesito. Aquí. El quesito, miren. Fresco. De Tantoyuca. Miren. Quesito. Una mordida de queso y una mordida de enchilada. ¿Qué más quieres? Primero, ¿cuál es? Enchilada. Si vienes a Huejutla y no vienes aquí, pues, ¿para qué vienes? Mejor quédate en tu casa viendo YouTube, viendo Netflix. Aquí con la patrona llega a las 3 de la tarde. Turno vespertino. Aquí casi 24 horas. Delicioso. Una mordida de enchilada y una mordida de queso. No mames. ¿Qué más quieres, cabrón? Ya, no se puede más. Voy a guardar mis cosas porque me voy. Ya comimos mucho allá en Chantolo, ahí en la plaza principal. Y venimos a rematar aquí, ya es Bula ya. Gula, perdón. Miren. Faltan las de verde, las de ajonjolí. No te la acabas aquí. O pasas por unos chicharrones, miren. Te viene, me faltó un agua de jobo, a ver si viene por ahí el agua de jobo. Ahí viene por ahí. Muchas gracias, aquí nos despedimos. Señora, díganle ahí adiós.
Adiós a la cámara y que vengan aquí con usted. ¿Cómo se llama usted? Maribel. Con doña Maribel, acuérdense. A la mitad de la barda, aquí está doña Maribel. La barda 2. La barda 2. Doña Maribel, ¿y qué más? El agua de jobo, a ver, agüita de jobo. Ah, viene el agua de jobo. Acá agua de jobo, ahorita, ahí viene ya. Bien fría. Y ya nos vamos. A ver. Anda gritando donde no le compran. Grítele acá, ya. Agua de jobo. Sí, de jobo. ¿A cómo? A 20. Ahorita se la pago, espérenme, ahorita se la pago, sí. Dele la vuelta y también. Aquí está. Agüita de jobo, miren. Me cayó como de... Mames, riquísima. Riquísima. La última ya para acabar esto. Porque ya. Una orden de tomate. ¿Es para comer aquí o para llevar? Ay, ay, ay. Ya. Sí, me pone otra. ¿De qué tiene? De verde, de seco. De seco. Sí, pero aquí en mi morral traigo un presente que le voy a dejar. Le voy a dejar un regalito a su niña. A ver si le queda. Es una sudadera. Ya viene invierno para que se la ponga para a ver, para que se la ponga. A ver si le queda. A ver si le queda. Traigo la marca, miren la marca de mi canal. ¿Te quedará la sudadera? A ver, vamos a ver. Esta es la sudadera, ¿sí? Aquí está en la cámara, la sudadera. Te la voy a dar, mija, para ti, para que te vayas a la escuela con ella. ¿Sí? ¿Te quedará? Si no, cuando crezcas, sí. ¿Cómo se llama su canal de YouTube? Huasteca.com.mx. Usted, mija, te la regalo. ¿Cómo te llamas? Ingrid. Ingrid, para Ingrid, con mucho cariño. Aquí en Huejutla, en el mercado de las enchiladas. Saludos a la cámara. Vamos a seguir comiendo enchiladas por aquí. Sí.